esa costumbre. Y no hemos podido cortar eso. Yo no sé qué el Señor quiere esta mañana. Gloria al Señor. Espero que no me tengan rabia, hermanos míos. Si no, hablen con el Señor. Hablen con Él. Gloria al Señor. Yo no los conozco a ninguno de ustedes todavía. Otros. Gloria al Señor Jesucristo. Y a estas cosas la iglesia todavía sigue apoyando. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del pastor, no estoy hablando, hablo de mí mismo. Hablo de mi templo. Todavía muchos seguimos así. Y tenemos que estar corriendo y afanados, esperando el último día para hacer las cosas. ¿Por qué esperas el último día para hacer las cosas? Otras personas, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando vemos a una hermana o un hermano que hace algo diferente, nos parece locura y le llamamos pecado a estas cosas que voy a nombrar ahora. Cuando vemos a una hermana que se arregla las uñas y se echa un esmalte blanco, ya la miramos con malos ojos, porque decimos que está en pecado. Cuando vemos a una hermana o un hermano que se arregla el cabello, decimos que está en pecado. Y todavía hay un montón de cosas que traemos, porque no nos hemos despegado de ese sello. No hemos quebrantado. Porque si tu ojo es malo, todo lo que vea es malo. Pero si tu ojo está en la luz, verás las cosas con claridad y no necesitarás otro colirio. Porque el mejor colirio es la palabra de Dios, que nos hace ver las cosas de tal manera correcta y no de manera que mira, y no de la manera que mira tú, el Señor. Si tú lo ves, o lo piensas, o opinas, o estás de acuerdo, o lo que estés haciendo, o si te agrada o no te agrada, hay que preguntarle al Señor. Y siempre estamos así. Y eso es agarrar y quebrantar. Vamos a hablar ahora del alabastro. El alabastro. Cuando hablamos de alabastro, óigase bien, cuando hablamos de alabastro, pensamos automáticamente que nos están hablando de un perfume, o de un vaso, o de un frasco. Y no nos están hablando de eso. La Biblia es correcta en todo el sentido de la palabra. El alabastro es un elemento, y un elemento es el conjunto de varios fragmentos que está en la composición de los cuerpos. Es decir, el alabastro es una piedra blanca, preciosa, extraída de un material o de una materia prima llamada alabastrón. Es una piedra, el alabastrón es una piedra que tiene unas particularidades diferentes a otras piedras, a otros elementos. Y una de esas particularidades es que se deja moldear, porque no es dura y se puede compactar a la forma que el fabricador quiere. Aunque su apariencia sea un poco mazmorria, es decir, aunque no tenga buen parecer, gris, oiga bien, gris, cuántas cosas tienen muchas cualidades que los hacen únicos, y solamente con el agua
se puede moldear, limpiar y hacerse brillar. De allí sale lo que nosotros conocemos como alabastro. Voy a explicar esta parte, creo que muchos no me entendieron. Es decir, que el alabastro es el químico o es la sustancia que sale de una piedra llamada alabastrón. En esta parte vamos a hablar de algo que ustedes más conocen. Es como el yeso. El yeso sale de una piedra, pero ya no se llama piedra, sino que ya el polvo es el que se llama yeso, ya está refinado. Y con el yeso usted puede fabricar molduras, usted puede hacer todo, muchas cosas, muchas decoraciones. ¿Por qué? Porque el yeso se deja manejar aunque se ponga duro como una piedra. El yeso se pone duro como una piedra si usted lo deja que se ponga y caliente. Yo no sé, que diga la hermana Grecia si el hermano no trabaja con yeso. Así es el alabastrón. Es de mayor calidad. Con el alabastrón se hacen esculturas. Las esculturas esas que vemos nosotros, muchas veces, las estatuas, con ese elemento que es como una piedra, de esos elementos viene lo que se llama el alabastro. Ese elemento es el alabastro. ¿Qué el Señor quiere decir en esta mañana? Que el alabastro tiene varias formas y nosotros podemos ser ese alabastro. Y nosotros, el fabricante, es el Señor. El molde que el Señor quiere darle. Se puede manejar fácil con agua, se puede dejar moldear por el fabricante. Si el Señor quiere, lo hace como un jarrón. Estamos hablando como el alfarero. Si el Señor quiere, hace lo que es el frasco de alabastro. El frasco de alabastro, el alabastro era un material muy fino, muy costoso, y no era extraído de Israel. El alabastro era extraído exactamente de Egipto. Egipto era el pueblo, era el pueblo, porque ya hay alabastro en varias partes, es el pueblo que más elementos de piedras preciosas tiene. Los israelitas aprendieron a manejar y a moldear cuestiones de alabastro y hacer formas para echar el perfume de la unción, para echar el perfume, el aceite de la unción para ungir. Fíjense ustedes que no era lo más la tonalidad del frasco. El frasco era grande, o sea, el frasco era hermoso porque se le daba un brillo. Era una piedra extraída. Era una piedra que verdaderamente el moldeador la podía cubrir, la podía hacer con sus manos lo que él quería. Pero lo que me impacta a mí es que ese alabastro, vamos hablando del alabastro, usted podía hacer grandes cosas, elementos, varias decoraciones arquitectónicas, tales como el piso, como el chape, calixo, lámparas, vasos, frascos, estatuas. Este material no se encontraba en Israel, como se decía, o como se dice, sino en Egipto. Egipto era conocido como las grandes exportaciones a grandes naciones, incluyendo a Israel. 300 años aproximadamente antes de nuestro Señor manifestarse en carne, ya este material ya existía. Podemos abrir el libro de Esther, anote, deje que el Señor hable y vaya anotando. A lo mejor la clase, estamos en una escuela dominical, estamos aprendiendo. Porque yo siempre escuchaba decir, hermanos míos, que cuando se hablaba de alabastro me estaban hablando de un perfume. No me estaban hablando del perfume. El perfume ya era el contenido de lo que ese frasco tenía. Entonces quiero decirle que eso, en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 6, que habla del alabastro. El rey Asuero, quien reinó sobre la India hasta Etiopía, a 120 provincias, las cuales estaban en Susa,
invitó a los poderosos, a los cortesanos, a los príncipes, a los gobernadores, para mostrar la riqueza de su reino, de su palacio, de su poder, de su señorío. Este rey estaba mostrando a aquellas personas. Y a los mayordomos no les podían obligar a darle a beber vino a ninguno, porque era una ley puesta por el rey. Es decir, que ya el alabastro ya existía. Habían pisos de alabastro en el rey, en el palacio del rey. Ya ese alabastro, ya lo que estaban haciendo era que lo estaban pisando. Pero era una decoración muy hermosa. Veía la decoración, el rey invitaba a todos los gobernadores, a los grandes, a los encorbatados, a que vinieran a ver lo que estaba sucediendo en su palacio. Yo pregunto, hermanos míos, ¿cuántos de nosotros hemos entrado en esos grandes palacios? Pero hoy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te ha llamado. Y aunque los mayordomos no daban a beber el vino o no obligaban, el Señor nos ha encomendado a llevar este evangelio. Es decir, es una obligación a llevar este evangelio en todas las naciones, a cada persona, a cada aldea, a cada lengua, para darnos de beber del vino del cual es su Espíritu Santo. Es decir, que es una obligación llevar este evangelio. Es una obligación porque es un mandamiento de Dios y es un mandamiento del Señor. Y el Señor nos compara con esas piedras preciosas, hermosas, que ciertamente desechadas por los hombres, pero escogidos por Dios para el sacerdote santo, edificado por la casa espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Anótelo. Es probable que muchos de nosotros seamos esa piedra de alabastro, donde sale el alabastrón con una moldura diferente, hermanos. Hay gente que necesita tener esa moldura diferente. Hay gente que necesita, hermanos míos, tener cualidades diferentes. Porque cuando llegamos en el Señor, nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar ya es diferente. Por eso el Señor dice: quebranta tu alabastro, quebranta ese alabastro. Y me voy a la cita bíblica, las cuales hemos leído. Decía que había una mujer que era pecadora, una mujer pecadora, las cuales tenía un frasco de alabastro. Y esa mujer, yo me supongo que ya esta mujer había escuchado hablar de Jesucristo. Esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Y Jesús estaba invitado en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso. Este hombre llamó a Jesús a su casa. Lo invitó a Jesucristo. Y también me supongo que también, como invitó a Jesucristo, también invitó a lo de su religión. Es decir, era fariseo, porque Simón era fariseo. Y agarró e invitó al Señor. Y el Señor fue y también se llevó a sus discípulos. Hoy yo igual combo mío también, porque si lo reciben a ellos, me reciben a mí. Y se llevó a su combo. Se llevó a la formación de la iglesia del Señor, a los 12, con ellos. Y cuando el Señor estaba ahí, yo no sé cómo esta mujer pudo entrar, porque algo que los fariseos y el pueblo religioso no aceptaba era que una mujer pecadora estuviera compartiendo con ellos. Y sentarse a la mesa ya era decirle que eran amigos. Sentarse a la mesa a comer ya era más que un amigo. Y ahí estaba. Y el Señor vino e invitó. Y el Señor vino e invitó a sus 12. Y estando ahí, esta mujer
A mí también me gustan más las historias. Esta mujer vino, no sé cómo de dónde sacó fuerza